Y quisiera presentar a nuestro siguiente ponente, es el doctor Francisco Javier Jiménez Duarte, doctor en filosofía por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. También es máster por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España. También tiene un posgrado en Reforma Universitaria en Buenos Aires, Argentina, asesor y coordinador ejecutivo del Grupo de Asesores de la Comisión Bicameral para el Estudio de la Reforma de la Educación Superior del Congreso Nacional de la República del Paraguay. Le invito, doctor Francisco Jiménez, para que inicie su ponencia. Buenas tardes para todos y todas. Agradezco la invitación de los directivos de la Fundación Paz Global y al mismo tiempo felicito por la iniciativa de generar este tipo de espacio, que no solo es necesario, sino importante y estratégico para el futuro y desarrollo de las naciones. La historia de la humanidad demostró que los cambios que se generaron en las sociedades fueron posibles con base en la educación, entendida la educación como sistema educativo. Por tanto, no hay desarrollo, y menos un futuro promisorio, para los países al margen de la educación. Debemos reconocer que los cambios en las sociedades y su nivel de desarrollo no dependen solamente de la educación, sino también de otros factores, como los políticos, los económicos, los sociales e inclusive los culturales. Pero lo que quedó demostrado es que los cambios y los desarrollos necesariamente deben pasar por la educación. Por tanto, la educación es una condición necesaria para lograr el desarrollo humano. En este contexto, considerando el rol estratégico de la educación en el desarrollo del ser humano y de las sociedades, quiero compartir con ustedes algunas ideas que, desde mi parecer, a consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19, los estados se vieron obligados a adoptar distintas medidas que terminaron configurando como aspectos característicos de los sistemas educativos en el presente. Me referiré a tres aspectos de las decisiones adoptadas por los estados. En primer lugar, la decisión de continuar con el proceso educativo a pesar del confinamiento. En segundo término, la elección de la metodología de la educación a distancia mediante tecnologías como parte del proceso de aprendizaje. Y finalmente, el método de evaluación del aprendizaje a ser implementado. Me referiré a los tres aspectos, poniendo en perspectiva brevemente cada uno de ellos, en honor del tiempo que nos asignaron. Partiré del título de mi ponencia, Irrupción de la tecnología en el sistema educativo como consecuencia de la pandemia. ¿Por qué partiré del título de mi ponencia? Porque el análisis de los tres aspectos deben ser comprendidos a partir de cuatro conceptos que pueden ser identificados en el título. Esos cuatro conceptos son irrupción, tecnología, sistema educativo y pandemia. En relación con el primer concepto, irrupción, según el diccionario de la Real Academia Española, el término irrupción proviene del latín irruptio, que significa acometimiento impetuoso e impensado, que es un significado, y el otro, entrada en un lugar de forma impetuosa o brusca, invasión.
Respecto del segundo concepto, que es tecnología, la Real Academia Española define como conjunto de conocimientos técnicos y científicos que se aplica a la industria. También define la RAE como lenguaje técnico de una actividad, de una ciencia o de un arte. En tanto que el concepto de sistema educativo debe ser entendido como estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y organismos que regulan, financian y prestan servicios para el ejercicio de la educación según políticas, relaciones, estructuras y medidas dictadas por el Estado de un país. Finalmente, el término pandemia, según la Real Academia Española, es la enfermedad infecciosa cuyo agente causal, por su gran poder invasor, afecta a varios países y continentes. La definición de los 4 términos nos permitirá entender la nueva configuración de los sistemas educativos en contextos de pandemia. Veamos, irrupción es lo impensado, es lo brusco. El sistema educativo ha sido diseñado para generar el proceso de enseñanza y aprendizaje bajo una única modalidad, la llamada modalidad presencial, que no debemos entender simplemente como una metodología, sino como una configuración de elementos a lo que se denomina cultura escolar, y dentro de esta cultura lo que concretamente se llama cultura docente. ¿Cómo debemos comprender estas culturas, tanto la escolar como la cultura docente? Debemos entender cómo los valores, las creencias, las percepciones, los comportamientos, las disposiciones, los dispositivos y otros elementos que pueden ser identificados como parte de la configuración de estas dos culturas y que tienen en la mayoría de los casos soporte físico. Por tanto, la cultura escolar como la cultura docente representan la episteme educativa. Episteme significa, según el filósofo francés Michel Foucault, como el modo como percibimos, seleccionamos, definimos y comprendemos las cosas. Esto quiere decir que con la implantación de la tecnología en todo el sistema educativo, no es un simple cambio de metodología de la presencial a la educación a distancia mediando tecnologías, sino un cambio de episteme educativa. Es decir, toda la formación de las autoridades educativas, de los docentes, de los directivos de instituciones educativas, supervisores, miembros de equipos técnicos de las escuelas y colegios, debieron cambiar su episteme educativa de la noche a la mañana. No hubo proceso de formación ni de transición, y debemos admitir que estos cambios requieren de políticas públicas sostenidas en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Podríamos preguntarnos. El escenario educativo se convirtió en una emergencia para la tecnología y las autoridades educativas decidieron alfabetizar tecnológicamente a los docentes en el uso de las funciones de algunas herramientas que proveen las tecnologías de la información y la comunicación. Y con esta alfabetización, los docentes están sosteniendo la marcha del sistema educativo. Sin embargo, la educación a distancia mediando tecnologías requiere de una nueva episteme educativa. Y simplemente por poner algunos ejemplos, dentro de la cultura escolar y la cultura docente, el concepto de aula siempre es el concepto de aula física, mientras que dentro de la episteme educativa de la educación a distancia mediando tecnologías, tenemos otra configuración que tiene que ver con el aula virtual. En el caso de la cultura escolar y la cultura docente que aprendieron, digamos, todos los miembros de la comunidad educativa, se habla del libro físico. En el caso de la educación a distancia mediando tecnologías, hablamos de los libros electrónicos o de los libros digitales.
simplemente para ilustrar dos ejemplos y dos elementos que configuran esta nueva episteme que se ha implantado en este contexto de pandemia. Reitero, la educación a distancia mediante tecnologías requiere de una nueva episteme y de ciertas condiciones en términos de formación y dispositivos para los docentes, pero también para los alumnos. Y esto no es una cuestión menor. Y sobre todo estos dos aspectos, formación y dispositivos, a juzgar por lo que hoy percibimos, muy poco se ha pensado como política pública, tanto en la formación de los docentes como en las condiciones que deben reunir los estudiantes para ser parte de esta metodología. Lo que más ha primado en términos de preocupación, decisión y acción de las autoridades educativas han sido, desde mi parecer, solo la enseñanza, en parte porque tampoco se facilitó todas las condiciones requeridas para que los docentes pudieran llevar adelante la enseñanza a través de la educación telemática. Nos hemos olvidado de la finalidad última del acto educativo, que es el aprendizaje de los estudiantes. Y para garantizar el aprendizaje de los estudiantes bajo la modalidad de la educación a distancia mediante tecnologías, se requiere de una serie de requisitos y condiciones. Y poco o nada se ha pensado en esas condiciones que debían reunir los estudiantes. Me refiero no solo a la falta de dispositivos electrónicos y a la falta de la calidad o de la falta de conexión a Internet, sino de una condición no solamente necesaria, sino determinante en el contexto del sistema educativo de una educación a distancia mediante tecnologías. Me refiero, aparte de los dispositivos electrónicos, que son condiciones, aparte de la calidad de la señal de Internet, al nuevo entorno del aprendizaje. Ese nuevo entorno del aprendizaje pasó del espacio físico de una institución educativa al entorno familiar. Es decir, el entorno familiar se ha convertido en esta pandemia como el principal entorno del aprendizaje de los alumnos. Y para culminar, en honor al tiempo asignado, decía Norberto Bobbio, destacado filósofo y jurista, que no es propio de los científicos predecir fenómenos y menos hacer futurología. Pero atendiendo a cómo se va desarrollando el sistema educativo este año 2020, será el año lectivo escolar en que menos aprendieron los estudiantes. Espero equivocarme con mi pronóstico, pero no olvidemos que no se trata la educación en el contexto de los sistemas educativos simplemente de enseñar, sino de garantizar el aprendizaje tal como preceptúa la Constitución de la República del Paraguay en su artículo 74, donde taxativamente señala, se garantiza el derecho de aprender. Desde mi perspectiva, justamente una de las grandes debilidades de esta modalidad por la que han decidido los sistemas educativos es que no están garantizando el aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Francisco Jiménez. Muy excelente su disertación.